Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una década que, bueno, cambió el mundo. La Revolución Francesa, 1789 a 1799. Una época fascinante y muy convulsa. Sí, y para guiarnos un poco, vamos a usar algunas ideas clave de Peter McPhee y su libro sobre este periodo. Un excelente punto de partida. Queremos ver cómo Francia intentó, digamos, reinventarse con esto de la soberanía popular, qué conflictos surgieron y, claro, ¿qué nos dejó todo eso? Bien, vamos a desempacar esto. Perfecto. Antes de que todo estallara en el 89, ¿cómo era Francia? Porque no era un bloque homogéneo, ¿verdad? Para nada. Tenías la monarquía absoluta, la sociedad de órdenes, nobleza, clero, tercer estado. Privilegios enormes para unos pocos. Y el tercer estado cargando con casi todo. Exacto. Pero además, internamente, Francia era un mosaico. Lingüísticamente, por ejemplo, muchísima gente no hablaba francés. ¿Ah, sí? ¿Qué hablaban? Pues occitano, bretón, flamenco, muchísimas lenguas y dialectos. Y las ideas de la Ilustración, bueno, esas ideas críticas ya circulaban. Incluso en panfletos medio subidos de tono. Sí, sí, como ese L'amour de Charlotte Touinet, que se burlaba de la realeza. O sea, había una tensión, ¿eh? Una tensión latente muy fuerte. Una estructura vieja y fuerzas de cambio muy potentes coexistiendo. Y esa tensión, claro, explota en 1789. Se convocan los Estados Generales. Y los Cahiers de Doléances, ¿qué decían? Bueno, ahí se ve de todo. Por un lado, un deseo bastante general de reformas, ¿no? Fiscales, judiciales. Ajá. Pero también, intereses muy contradictorios. Unos querían proteccionismo, otros libre mercado, y los campesinos quejándose de las cargas señoriales. Que a menudo no les hacían mucho caso, imagino. Exacto. Y esa mezcla de esperanza y, bueno, de conflicto latente, lleva a los grandes eventos. La Bastilla. Un símbolo. ¿Quiénes estaban ahí? Gente común, ¿eh? Artesanos, tenderos, pocos burgueses en realidad. Luego, el gran pánico en el campo. Miedo y revuelta. Sí. Y la famosa noche del 4 de agosto, que barre con el feudalismo, al menos en papel. Y culmina en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, principios universales. Libertad, igualdad. Principios importantísimos, claro. Pero Pero con ambigüedades, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres? Olimpa de Gouges lo señaló rápido. exactamente. ¿Y los pobres? ¿Y los esclavos en las colonias? Esas preguntas quedaron ahí flotando. Y mientras se intentaba construir, también se empezaba a dividir. Así es. Se intenta reorganizar todo, crean los departamentos para romper con las viejas provincias, buscan unificar la administración, la justicia, hasta la lengua. Un esfuerzo enorme de racionalización. Pero, aquí viene una gran paradoja. Un intento de unificación como la Constitución Civil del Clero, en 1790. ¿Que obligaba a los curas a jurar lealtad? Eso, pues terminó generando una división tremenda. Curas juramentados contra refractarios. Partió el país en dos prácticamente, y ese conflicto duró décadas. Una herida profunda. Y se sumó a otras divisiones, como la política. Claro, la de ciudadanos activos y pasivos. O sea, no todos podían votar. Dependía de la riqueza. Exacto. Una contradicción fuerte con la igualdad que se proclamó al principio. Y todo esto, bueno, va escalando. La fuga del rey en el 91. Eso mina totalmente la confianza. Luego, en el 92, la guerra contra Europa, la caída de la monarquía, la república. Entramos en una fase mucho más radical. La segunda revolución, como dicen algunos. Y eso nos lleva al terror. 93-94. Un periodo complejo. Hay que entender el contexto. Invasión extranjera, guerra civil terrible en la Vendée, revueltas federalistas, una crisis total. Y la respuesta es drástica. El Comité de Salud Pública, la ley de sospechosos. Medidas extremas, sí. Pero el terror tuvo como dos caras, ¿no? Por un lado, era defender la revolución de sus enemigos internos y externos. Una respuesta a la emergencia. Sí. Pero por otro, también había un proyecto de regeneración, de crear un ciudadano nuevo, virtuoso,
Piensa en la Constitución del 93, súper democrática. Aunque nunca se aplicó. Exacto. O el calendario revolucionario, los nombres nuevos. Todo muy simbólico. Pero lleno de contradicciones. Mucha violencia, la represión brutal en la Vendée. Y se silenció la disidencia. Incluso se cerraron los clubes de mujeres en el 93. Libertad e igualdad, pero... Con límites muy claros impuestos por el poder. Y al final, el terror. Se devora a sí mismo, como suele pasar. Cae Robespierre en Thermidor. Se acaba esa fase radical. Y llega el directorio. Un intento de calmar las aguas. Sí, un intento de la burguesía de estabilizar. Pero fue muy inestable. Restringieron mucho la participación política, dependían cada vez más del ejército. ¿Y ahí es donde entra Napoleón? Exactamente. Le prepararon el terreno, digamos. Si miramos toda la década, ¿qué balance queda? ¿Qué cambió realmente? Bueno, cambios hubo, y enormes. Se acabó el absolutismo, los privilegios feudales. La idea de nación, de ciudadanía se consolidó. Se modernizó el Estado. Eso es innegable. Pero el debate es hasta dónde llegó esa transformación. ¿Fue tan profunda para todos? La burguesía fue la gran beneficiada, eso está claro. ¿Y los demás? Campesinos pobres, los sans-culottes, las mujeres. Para ellos, las ganancias fueron más limitadas, a veces temporales. Hubo avances, como la ley de divorcio inicial, pero también retrocesos. Y quedaron heridas abiertas, memorias muy conflictivas, como la de la Vendée. Entonces fue una década de una ambición brutal por rehacer una sociedad desde cero, con ideales altísimos, pero también con una violencia terrible. Un viaje vertiginoso del antiguo régimen a Napoleón que nos deja un legado de derechos, sí, pero también de divisiones y preguntas muy difíciles. Y eso nos lleva a la reflexión final, quizá. Sí, si pones en la balanza el costo humano, la guerra, el terror, y por otro lado, el fin de privilegios centenarios y la afirmación de derechos que inspiraron al mundo, ¿cómo evaluamos eso? Es complicado. Mucho. ¿Fue la violencia una especie de accidente trágico en el camino o era algo inherente a un cambio tan radical? Es una pregunta que creo sigue muy viva hoy.